De los primeros errores que tenemos para perder tráfico es lo primero cuando no tenemos optimizado el CTR. El CTR al final es la tasa por la cual hacen clic el número de personas dentro de un enlace. Es decir, por ejemplo, un 1% significa que 1 de cada 100 personas han hecho clic en el enlace. Para aumentar esta tasa, lo ideal es que busquemos formas de hacerlo. Y para eso lo normal es utilizar el tema de los emojis. Los emojis en el SEO es muy común utilizarlos. Si vamos aquí al principal, aquí podríamos tener varios. Este de aquí, que se puede utilizar mucho en la metadescripción. Luego tenemos también el tema de la flecha, que se suele utilizar mucho para el tema de los metatítulos. Y luego tenemos muchos otros más. Para el tema de los emojis es importante porque en cierta forma llama la atención. Por ejemplo, en la de Appline, aquí directamente tenemos esta opción de aquí, pero si buscamos en otra URL tenemos varias y es esta flechita de aquí. Lo importante es siempre tener formas de aumentar el CTR. Es una métrica importante y es importante tenerla controlada. El segundo problema es el tema de la velocidad web. Es importante siempre tener en cuenta que no tengamos una web lenta. Para eso podemos ir a PageSpeed y podemos dejar que mientras esté funcionando, o si no, habría otra que es muy buena, que es GTmetrix. Lo importante aquí es siempre también utilizar esta opción. Lo pondríamos una vez que nos damos de alta en Londres, lo más cercano al servidor, y aquí lo que haríamos sería apretar y en analizar. Aquí podemos ver las dos herramientas. Por una parte, es importante tener en cuenta el tema de la velocidad web. En estos casos vemos que en mobile estamos 72 y en ordenador 90. En ordenador sin problemas, pero en mobile podría ser mejorable. Todo esto lo podríamos mirar aquí y ver cómo trabajarlo. Lo mismo que si vamos directamente a GTmetrix. Si vamos esperando a que vaya analizando el sitio web, la idea sobre todo es que aquí nos van a dar más tips o recomendaciones para ver cómo mejorar el desempeño del sitio web. La idea es que sea una carga rápida, sobre todo para la persona que no conozca o el usuario que venga por primera vez y que tenga una experiencia de usuario agradable. Una vez completado nos aparecerá este panel y aquí ya nos está diciendo que tenemos buena puntuación. En el caso de que estuviese mal, podríamos mirar de buscar la forma de corregirlo. El siguiente problema es ignorar las palabras de long tail o cola larga, que son aquellas palabras clave que, a diferencia de, me lo invento para decir en estos casos, storytelling podría ser una palabra clave principal, pero luego si lo que estamos buscando es cómo utilizar el storytelling, que si vamos al artículo podría ser en estos casos por qué razón, en estos casos podría ser contar historias o un poco más largo, porque por ejemplo esto podría ser también una keyword base, pero por ejemplo algo que tenga que ver como herramienta de comunicación eficaz, algo que tenga que ver con, en estos casos, la palabra clave. Hay que hacer una investigación de palabras clave y a partir de ahí seleccionar las palabras long tail para que luego no perdamos la oportunidad de, al fin y al cabo, que nos encuentren. El siguiente error es el tema de enlazado interno. El enlazado interno lo hemos visto en otras secciones de que hay varias formas de controlarlo. La primera es los menús. El menú principal, luego tendríamos el tema del footer y luego tendríamos los menús laterales como podría ser en el tema del blog. Hay webs y webs, luego hay otras formas de hacerlo, como es el tema de los enlaces que están dentro del artículo. Es importante tener control de estos enlaces porque al fin y al cabo pueden ser muy útiles y mejorar el posicionamiento web. Si no lo tenemos bien controlado, es muy probable que al fin y al cabo no estemos posicionando para aquellas páginas que nos interesen. Tener buen cuidado del enlazado interno de un sitio web es básico en el SEO. Uno de los errores principales es no añadir las palabras clave en las secciones principales. Por ejemplo, si estamos aquí directamente, Appline al final se trata sobre libros. En estos casos aquí lo que podemos ver es que el libros tiene que estar sí o sí en el tema del metatítulo, también en la metadescripción, incluso también en los encabezados, en el texto y en otras partes de lo que es el sitio web. La idea es que miremos de hacerlo coherentemente con la estrategia de Keyword Research que hayamos tenido en cuenta para este proyecto. Otro problema que no se tiene en cuenta es el tema de las reseñas o los testimonios, tanto por aquellos clientes con los que has trabajado como medios en los que has aparecido. Por ejemplo, aquí en su tiempo se puso diferentes medios donde aparecía el sitio web de Appline. La idea es dar esa prueba social, dar esa fiabilidad o esa forma de confiar en un sitio web, que es lo que nos proporciona el hecho de utilizar los testimonios. Si lo tenemos en vídeo, incluso mejor, pero si no, podemos utilizar el típico widget para Google My Business, que en cualquier restaurante lo podemos ver. Por ejemplo, el Nacional aquí en Barcelona tiene todas estas reseñas. Todo esto se puede mirar de plasmar con un widget en el sitio web y mostrar así
todas esas personas que ya han probado ese servicio o ese producto. Y finalmente, una de las formas para perder tráfico es no enfocarte bien en la intención de búsqueda. Para que se haga más fácil entenderlo, tenemos la informativa, que es la genérica, que es la de ¿qué es? Me lo meto aquí, una tienda de té, ¿no? O ¿qué es el té? Eso ya sería información. Pero luego, si queremos con un carácter mucho más de compra y de transacción, sería una intención de búsqueda como comprar el mejor té, por ejemplo, comprar mejor té de matcha. Esto es una intención muy clara. Es importante tenerlo esto en las páginas que nos interesen, dejarlo súper claro. Por eso es importante seleccionar bien las palabras clave y cómo trabajarlas, porque en estos resultados así, al fin y al cabo, lo que se está buscando es comprar directamente y no sobre qué es cierto producto o cierto servicio.